trágica para todo nuestro continente. Hola Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jorge, saludos, buenas noches. Bueno, Estamos la realidad es que bien. sos importantísimo para nosotros, más allá de conocer tu capacidad para poder objetivar la situación, sino porque estás nada más ni nada menos que en el centro de la información global en este momento, que es la República Bolivariana. Contanos cómo estás viviendo vos esta situación, como recibí un mensaje tuyo que me pareció muy importante que me gustaría que comentes al resto de la audiencia también. Hola Jorge, buenas noches. Bueno, aquí estamos vivos, que es muy importante, sobre todo porque uno de los misiles democráticos enviados por Estados Unidos estalló a 500 metros de mi casa. Eh, y bueno, tuvimos que tomar medidas urgentes porque se cortó la luz. Tuvimos que sacar a mi hijo y ponerlo en la parte de atrás de la casa por el temor de que se pudieran reventar vidrios y caerle o lo que era peor, que explotara la onda de choque, explotara y se destruyera parte de la casa o la casera. Hubo en las cercanías, hubo viviendas que sufrieron daño. Eh, en este momento la situación es de casi absoluta normalidad, salvo ya se restituyó prácticamente, yo diría un 90% de la electricidad, quedan unos pequeños lugares donde todavía no hay luz, porque atacaron uno de los objetivos fueron las torres de transmisión eléctrica que las atacaron directamente con misiles. Eh, y lo otro también es que se han producido compras nerviosas y ha habido colas importantes en los supermercados, en las farmacias, etcétera. Y eso, aunque hoy disminuyeron las colas, los supermercados están bastante desabastecidos porque prácticamente la gente los vació. Aparte de eso, yo diría que la situación es bastante normal, no solamente en términos estratégicos, sino que en términos tácticos. Hay un control territorial eh, de, de, los mecanismos de defensa integral organizados por el pueblo armado en relación con la Fuerza Armada, no en una actitud de loqueras ni de gente que anda haciendo lo que quiere, sino que en el marco de los planes que se han establecido para la defensa integral de la nación en caso de una situación como esta. Estos 2 días básicamente han estado encaminados a garantizar la continuidad del funcionamiento constitucional del Estado y del gobierno. Por ello, inmediatamente después del secuestro del presidente Maduro, se puso en funcionamiento un decreto que él mismo había aprobado para que se pusiera en funcionamiento en caso que ocurriera una situación como esta, que es un decreto que está inmerso en la Constitución, que es un decreto de conmoción exterior, que no llega a ser la aplicación de una ley marcial, a pesar que estamos en guerra, pero que restringe algunas libertades en función de que somos un país agredido y que el presidente Trump anunció que era posible un segundo ataque e incluso anunció que una de las posibilidades de ese ataque era asesinar a la presidenta encargada Delcy Rodríguez. O sea, se está anunciando como una política de Estados Unidos oficial, enunciada por su presidente, el asesinato de una jefa de Estado en función. Bueno, una vez realizado eso, había un tema que era muy importante discernir, que era si la ausencia del presidente Maduro era temporal o era permanente. Porque si la ausencia del presidente Maduro era permanente, la Constitución dice que como esta ausencia está produciendo en sus primeros 4 años de gobierno, había que convocar elecciones en 30 días. Y eso entonces se llevó a la discusión de la Corte del Tribunal Supremo de Justicia, en particular de la Sala Constitucional, que estableció
que la ausencia del presidente Maduro es una ausencia temporal, que no hay causal. Las causales son muerte del presidente o una incapacidad manifiesta dictaminada por una comisión médica, pero que en ningún caso el secuestro es una causal de la ausencia definitiva. Entonces, en la medida que el Tribunal Supremo de Justicia falló, eso permitió que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumiera provisionalmente, interinamente, como encargada de la presidencia. O sea, el presidente de Venezuela sigue siendo Nicolás Maduro, en el marco de la Constitución de Venezuela, no de la Constitución de Estados Unidos, porque aquí no impera la Constitución de Estados Unidos, aquí impera la Constitución de Venezuela. Y en el marco de la Constitución de Venezuela, el presidente sigue siendo Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez es la vicepresidenta ejecutiva encargada de la presidencia. Una vez realizado estas dos acciones, a continuación hubo una reunión del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado, formado por los más altos mandos militares y civiles del país, los ministros vinculados al área de seguridad, los poderes del Estado. Acuérdate que en Venezuela hay 5 poderes del Estado, no 3 como en todos los países. O sea, además de ejecutivo, legislativo y judicial, está el poder moral y el poder electoral. El poder moral está constituido por la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República y el Defensor del Pueblo. Ellos configuran, junto al alto mando militar y los ministerios vinculados a la seguridad y la defensa, el Consejo de Defensa Nacional, que se reunió para analizar la situación del país y tomar medidas en función de la continuidad de la agresión de Estados Unidos, porque esto no ha cesado. A continuación, ayer se produjo la primera reunión del Consejo de Ministros, ya presidida por la presidenta encargada, en la cual se trazaron las principales tareas políticas económicas, y de seguridad que el gobierno debe implementar a partir de la decisión del Consejo de Defensa Nacional. Y hoy, en un evento no vinculado a los hechos del 3 de enero, sino que es un evento marcado por la Constitución, que dice que cada 5 años, el 5 de enero, debe tomar posesión la nueva Asamblea, o sea, el nuevo Poder Legislativo, que fue elegido en las elecciones pasadas, de manera que hoy se inauguró el quinquenio legislativo de la nueva Asamblea Nacional. Y este proceso de institucionalización del funcionamiento del Estado del Gobierno debe culminar el día 10, o sea, el sábado, porque también por mandato constitucional, los días 10 de enero, el presidente debe informar anualmente a la Asamblea Nacional de la gestión del año que ha concluido. Bueno, eso lo iba a hacer el presidente Maduro y ahora lo va a hacer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Así que hemos concluido, digamos, las tareas fundamentales para dar continuidad en la ausencia temporal del presidente, dar continuidad a la gestión del gobierno y del Estado. Sergio, te quiero hacer una consulta. En el prólogo de Jugo de Limón de hoy, en la editorial que hice, porque Sandra está de vacaciones, comenté y hice de alguna manera un reconocimiento a la honra y a la dignidad y el heroísmo de los 32 cubanos fallecidos. Hice referencia a cómo la sangre de los cubanos riegan de luchas dignas África y América Latina desde hace mucho tiempo. ¿Qué reflexión haces de esa tragedia de compañeros militantes, probablemente militares, que han muerto en combate? Bueno, cubanos y venezolanos murieron juntos. La cifra de venezolanos
muertos es superior incluso a la de los cubanos. Esa cooperación forma parte de los mecanismos de cooperación entre Cuba y Venezuela desde la época del comandante Chávez. ¿Cuántos muertos hubo en total aproximadamente? Todavía se está investigando, pero la cifra que yo manejo es de alrededor de 80. Uh-huh. Lo que pasa es que los ataques fueron en varios lugares del país y hay civiles también asesinados. Claro. Esto que sucedió cerca de tu casa, por ejemplo, con un misil. Exacto. Por supuesto, la mayor parte de los caídos son compañeros venezolanos y cubanos que están en la seguridad del presidente, que se enfrentaron. Hay que decir, Jorge, porque aquí nuevamente Trump mintió, hay que decir que los estadounidenses estuvieron muertos y heridos. Eso que dijo Trump de que habían tenido un solo herido, eso es falso. Ellos recogieron un compañero sobreviviente, logró ver cómo recogían sus cadáveres y se los llevaban. Uh-huh. Y hoy ya se supo que los heridos fueron llevados a Puerto Rico y en vuelo secreto desde Puerto Rico los llevaron a un hospital en Texas bajo total y absoluto silencio. Claro. La desmoralización es básicamente creer que son, inmortales, ¿no? Es ese viejo principio que han utilizado también en la conquista de América, ¿no? Esconder los caballos para hacerles creer a los pueblos originarios que los caballos eran inmortales. Sí, pero además de eso hay un factor de carácter jurídico. Esta es una acción ilegal en términos de la ley interna de Estados Unidos. Claro. Esta es una acción de guerra no aprobada por el Congreso. Por el Congreso. Entonces, una acción de guerra no aprobada por el Congreso que produce muertos, ¿cómo lo explica? Va a tener Trump que asumir la responsabilidad y por eso los esconde, porque él va a tener que asumir la responsabilidad sobre esos muertos, que es el tema de la polémica hoy más importante en Estados Unidos. Claro. Hay una gran cantidad de representantes y senadores y gobernadores, alcaldes, tanto demócratas como republicanos, que no lo hacen por amor a Venezuela ni por amor al presidente Maduro, sino que lo hacen porque esto que está ocurriendo está significando un rompimiento del sistema político en Estados Unidos, de la institucionalidad política de Estados Unidos. Y si bien es cierto que a ninguno de esos senadores o representantes les importa que maten gente en cualquier lugar del mundo, sí le importa que maten estadounidenses y sí le importa que si van a asesinar, lo asesinen en el marco de la ley. Entonces, el hecho de que Trump esté asesinando al margen de la ley, eso sí es inaceptable para el sistema político de Estados Unidos, y hoy hay un cuestionamiento gigantesco, ya no solamente dentro del pueblo de Estados Unidos. Hoy las encuestas señalan que un 70% del pueblo de Estados Unidos rechaza esta acción, pero entonces ya también hay una opinión distinta, la opinión pública piensa distinto, y las élites, el Congreso, ya está emitiendo opiniones muy contundentes, incluso se está hablando de un impeachment al propio Trump. Última pregunta que te hago por hoy, porque voy a requerirte en estos días que tenemos mucha ansiedad por tener un contacto directo con Caracas. ¿Cómo ves los escenarios de corto plazo desde tu perspectiva de analista internacional en la continuidad jurídica de Venezuela y en la brutalidad imperialista de Trump? Mira, lo primero que aquí en el cortísimo plazo, que era esta semana, se necesitaba que el Estado siguiera funcionando, que funcionaran las normas constitucionales, que se garantizara el imperio de la ley, que lo que ocurriera se hiciera en el marco de la Constitución, y todo ello ha ocurrido. Ahora se trata de echar adelante 3 tareas fundamentales. Una es continuar o seguir dando continuidad al funcionamiento del gobierno y del Estado. En segundo término, a seguir haciendo funcionar la economía, o sea, la tarea económica
es una tarea hoy de primer orden. Venezuela cerró como el país de América Latina con mayor crecimiento económico en el año 25, a pesar de sanciones, a pesar de bloqueo, a pesar de todo lo que ha ocurrido. Fuimos el país que más creció en América Latina y eso lo debemos seguir manteniendo y ampliando en las condiciones que sean. Y en tercer lugar, garantizar la seguridad interior del país y la seguridad exterior del país, para lo cual las Fuerzas Armadas se encuentran totalmente desplegadas y en una alianza con el pueblo que también se encuentra hoy militarmente preparado para rechazar cualquier intentona que se produjera. Si tú te acuerdas, Jorge, yo he dicho, revisé, lo dije por primera vez el 19 de agosto, que era muy improbable que Estados Unidos produjera una invasión en términos clásicos. Eso no se veía porque ellos no están dispuestos a poner muertos. Y una invasión tiene que concluir con la ocupación de terreno, con la ocupación del territorio. Y yo dije, si te acuerdas, que lo más probable era que hicieran algunas operaciones quirúrgicas, contra objetivos militares, y dije una posibilidad muy cierta que era el secuestro del presidente Maduro. Bueno, entonces, como recordaba eso, te necesitamos estos días, te vamos a molestar porque la verdad que es muy importante tener esta visión también in situ, pero además no solamente en tanto vos analista y académico, sino en tanto obviamente militante popular que nos da confianza para preguntarte algunos temas de fondo. La última, referido justamente a esto que estabas contando de escenarios posibles de corto plazo, digo, ¿a qué nos tenemos que estar preparados para tratar de solidarizarnos en el resto de los países de América Latina respecto a lo que sucede en la República Bolivariana? Mira, Jorge, yo no, tal vez sea una deformación profesional, pero yo no veo esto aislado de lo que está ocurriendo en otros lugares del planeta. Aquí estamos en un proceso de crisis del sistema de dominación hegemónica de Estados Unidos, de Occidente y del capitalismo. Yo creo que en el día de hoy han ocurrido cosas, en el día de ayer y hoy han ocurrido cosas extraordinarias que jamás nosotros supusimos que podían ocurrir en plazos tan cortos. Primero, una gran movilización mundial, en el apoyo de toda África, 8 o 10 ciudades de Italia movilizadas, en París un acto extraordinario, una marcha gigantesca en Chicago. En casi todos los países de América Latina ha habido manifestaciones de apoyo a Venezuela, que ha sido realmente hermoso, ha sido muy reconfortante. Pero se están generando otras cosas interesantes, porque hoy hubo una concentración en Nueva York, en la cárcel donde está el presidente Maduro, de apoyo al presidente Maduro. Eso es una cosa. Una segunda cosa es la actitud que tuvo el presidente Maduro hoy en el tribunal en Nueva York, que no fue la de una persona derrotada, vencida, expresó dignidad, expresó confianza, no manifestó ningún tipo de duda frente a lo que él era y lo que él representaba, y eso empezó a generar una corriente de opinión. Había 30 periodistas dentro de la sala, había 100 personas dentro de la sala, había 30 periodistas, y hasta los periodistas de CNN, un canal que no precisamente se caracterizan por amar a Venezuela, tuvieron que manifestar su opinión y su impresión favorable. Pensaron encontrar un hombre derrotado, destruido, vencido, y se encontraron a alguien en una situación totalmente distinta, y eso ha comenzado a generar dentro de Estados Unidos una corriente de opinión favorable. En tercer lugar, Jorge, hubo una gran cantidad de prestigiosos despachos de abogados y universidades
facultades de derecho que manifestaron su voluntad de defender al presidente Maduro. Finalmente se decidió un abogado, un gran abogado, que fue el que defendió al periodista Assange y que logró su liberación. Y también para la primera dama, otro periodista también de mucho renombre, muy prestigiado en Estados Unidos. Y el hecho de que estos abogados hayan tomado la decisión de defender a Maduro, más allá de la decisión profesional que significa, bueno, en el marco del derecho, que todo persona tiene derecho a la defensa, manifiesta que la posibilidad de que aquí se podía producir un juicio político contrario, un juicio político a la mentira sobre el narcotráfico, a la mentira sobre el tema de las deportaciones, etcétera. Y una cuarta cosa que quiero decir, Jorge, es que estamos a puertas de una situación que no sabemos qué va a pasar, que es la amenaza de Trump de invadir Groenlandia. No es que yo quiera que se invada Groenlandia, yo no quiero que ellos pasen por lo que pasamos nosotros, para nada. Pero si ello ocurriera, estaríamos hablando de que estarían invadiendo territorio soberano de Dinamarca y por tanto territorio soberano de la Unión Europea. Entonces vamos a ver cómo juzgan los organismos internacionales, cómo juzga la opinión pública un hecho como ese. Eso ha llevado a una cosa insólita, para que te des cuenta las cosas insólitas que han pasado en estos 2 días, a una cosa insólita que es el primer ministro de Gran Bretaña, Starmer, diciendo que Estados Unidos debe explicar su acción en Venezuela. Una cosa totalmente insólita. Entonces, Jorge, con esto concluyo, se están manifestando una serie de hechos en solo 2 días. En solo 2 días se está manifestando una serie de hechos que sobrepasan a Venezuela, que sobrepasan a América Latina y que están generando una corriente. Mira, en algunos países muchas organizaciones políticas de la izquierda y del movimiento social que tenían graves contradicciones y que no podían reunirse, se reunieron en torno a la solidaridad con Venezuela y en torno a la solidaridad con el presidente Maduro. Entonces, como estaba leyendo un artículo justo cuando empezó el programa, que ese artículo señala precisamente como que este hecho tal vez sea el momento del inicio de una nueva etapa en la lucha de los pueblos. Te tengo que cortar, Sergio, porque tengo que ir ya a las cartas y a los mensajes. Te súper agradecemos, vos sabés lo importante que es tu palabra para nosotros en Argentina. Acá te siguen por streaming de distintas partes del mundo también, así que seguramente te volveremos a molestar con asiduidad. Sabemos de tu compromiso, sabemos de tu activismo, sabemos además de tu lucidez para abordar estos temas, así que inmensas gracias, y en mi caso y en el de muchos que nos están oyendo, que están mandando mensajes, lo estoy viendo acá en pantalla, solidaridad enorme para el pueblo bolivariano de Venezuela, para vos, para todos aquellos que a lo largo y ancho del mundo están repudiando al fascismo en su versión trumpista. Un fuerte abrazo. Gracias, Jorge, y quiero terminar transmitiéndote que hemos sentido la solidaridad y la movilización del pueblo argentino y que nos sentimos mucho más hermanados que nunca, argentinos y venezolanos, en esta lucha común que estamos librando. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande. Chau, chau. Nos vamos a los mensajes directo, porque tengo muy poco tiempo. En 3 minutos voy a intentar